Me presento, Ay, Miguel, y luego empiezo. cuídense. Bueno, bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a la sesión del Consejo Mexicano de Reumatología, a las sesiones nacionales. El día de hoy me complace presentar al doctor Miguel Ángel Saavedra Salinas. El doctor Miguel Ángel es investigador nacional, nivel SNI 2. Actualmente es jefe de departamento de reumatología del Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. El doctor ha tenido cargos en el Colegio Mexicano de Reumatología y también estuvo sus 6 años en el Consejo Mexicano de Reumatología. Tiene muchas publicaciones en revistas indizadas y el día de hoy me complace mucho presentarlo, ya que él tiene amplia experiencia en el tema que abordará el día de hoy. El tema de hoy es consejería en síndrome antifosfolípidos. Bienvenido, Miguel, y te dejo los micrófonos. Gracias. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Déjame compartir aquí la pantalla. Dame un segundo que... Ahí está. Creo que se ve bien, ¿verdad? Soy un poco inútil en esto de la tecnología, entonces... Sí está bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Audio es... Bueno, gracias, gracias. Y bueno, pues vamos a empezar. Primero quiero expresar mi deseo de que todos ustedes y su familia estén bien en este problemón que es esta pandemia. En segundo lugar, reconocerle a ustedes que están también atendiendo este tipo de pacientes que es por demás difícil. Y finalmente, pero no menos importante, agradecer al Consejo Mexicano de Reumatología, en especial a la doctora Mónica Vázquez del Mercado, Espinosa, que además de ser su presidenta es una muy buena amiga. Me pidió creo que voy a quitar mejor lo de la vista porque creo que, un segundo, ok, creo que ahí se ve, ¿no? Eh, Bien, me pidió que hablara acerca de consejería preconcepcional en síndrome antifosfolípido primario. Eh, la verdad es que yo decidí hablar en general de síndrome antifosfolípido obstétrico, debido a que quizá la charla quedaría muy corta hablar solamente de consejería preconcepcional, pero bueno, al final de cuentas, nosotros damos unas recomendaciones basadas pues, en el conocimiento propio de la enfermedad. Bien, no tengo ningún conflicto de interés. La siguiente presentación me fue solicitada por el Consejo Mexicano de Reumatología con meros fines académicos. Bien, esta es la agenda que tocaré para ustedes. Obviamente la consejería preconcepcional, eh, tema de anticoncepción, reproducción asistida, la estratificación del riesgo para para las pacientes, lo que de cuidado antenatal, que desde luego tiene que ver con el tratamiento de la enfermedad, con recomendaciones postnatales y con el largo plazo, que es una inquietud a veces para las propias pacientes. Bien, a grandes rasgos, ustedes saben, el síndrome antifosfolípido primario es una de las principales trombofilias adquiridas que nosotros vemos en la práctica diaria, si no es que la que más. Eh, Básicamente, existen dos formas reconocidas, que es la forma trombótica y la forma puramente obstétrica. Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, pues hay un traslape de manifestaciones, que además esto tiene que ver con los criterios de clasificación de la propia enfermedad, la de que no voy a poner ahorita en extenso, pero que tienen que ver con la morbilidad obstétrica y obviamente con las manifestaciones trombóticas. Es muy probable que esté un espectro de una enfermedad hacia un lado y hacia otro con un componente fisiopatogénico un poco diferente. Probablemente a nivel obstétrico no voy a tocar fisiopatogenia por motivos de tiempo y porque no es el alcance de esta sesión, pero tiene un componente inflamatorio muy probablemente importante.
Y bueno, ustedes también ven ahí ahora las manifestaciones no criterio, aquellas que no están contempladas en los criterios de clasificación, pero que sin lugar a dudas representan una serie de manifestaciones que junto con los anticuerpos antifosfolípidos, que son la característica distintiva de esta patología, pues evidentemente podemos hacer un diagnóstico, aunque no encaje dentro de los criterios propios de clasificación o que sea un estadio inicial de alguna de estas enfermedades. No sé por qué no le puedo avanzar directo con las teclas, pero creo que ahí. Y bueno, vamos a empezar con la consejería preconcepcional. De manera global, la consejería preconcepcional es en mujeres con enfermedades reumáticas, pues se refiere a un grupo de acciones y recomendaciones que están encaminadas a poder tratar de asegurar un buen desenlace obstétrico. Existen 4 componentes principales de manera general. No estoy hablando solamente de síndrome antifosfolípido, pero luego haré alguna referencia. Y como ustedes pueden ver, es importante ver si una paciente tiene un daño relacionado con la enfermedad, lo cual de alguna manera pueda contraindicar o tomar el embarazo o tomar providencias en el futuro. Y esto ensombrecer el pronóstico si una mujer se embaraza. Luego viene, desde luego, la actividad de la enfermedad. Esto es sobre todo fundamental en mujeres con lupus, aunque en síndrome antifosfolípido, ustedes saben, esta situación no es tan fácil medible, pero en todo caso la recomendación es que una paciente esté bien controlada y tenga un estado clínico estable por lo menos 6 meses antes de que haya la concepción. Algo fundamental es la revisión de los medicamentos que una paciente está tomando. Esto porque ustedes saben perfectamente que algunos asocian eventos adversos durante la gestación y durante también la lactancia, pero por otro lado, no puedes dejar a la paciente sin tratamiento porque tienes complicaciones que se presentan en este tipo de enfermedades. Y otra cosa importante también es el estado de los autoanticuerpos. Ustedes saben que las enfermedades reumáticas autoinmunes se caracterizan básicamente por la presencia de autoanticuerpos en la sangre. En este caso, para los anticuerpos antifosfolípidos, que es de lo que vamos a hablar, pues esto nos va a dar la pauta para poder dar un pronóstico y también un tratamiento en el caso de las pacientes. Obviamente también, pues esto pueden presentarse en las pacientes anticuerpos anti-RO y anticuerpos anti-LA, que como ustedes saben puede dar una morbilidad en el feto y poder causar lupus neonatal. Pero eso es algo que no vamos a tratar en esta sesión. Bien, y todo esto nos lleva a finalmente emitir ciertas recomendaciones, consejos, dicen, de ahí viene consejería, para tratar de mejorar el pronóstico materno-fetal. Idealmente, la consejería preconcepcional debe ser en compañía de la pareja, si en ese momento está, con la idea de que también comparta este tipo de recomendaciones y cuidados a lo largo de la gestación. Obviamente se debe de discutir el tratamiento durante el embarazo y en base a ello definir también los riesgos para poder nosotros emitir un pronóstico, que es quizá lo que más le genera de angustia a la paciente que tiene síndrome antifosfolípido y en general cualquier enfermedad reumática. ¿Qué es lo que va a pasar o qué puede pasar durante el embarazo e inclusive más allá de él? Bueno, lo primero es que hay mujeres que no se quieren embarazar. Teniendo la enfermedad, pues obviamente este es un punto de partida importante porque aquí vienen las recomendaciones acerca de la anticoncepción. Existen en principio de cuentas contraindicaciones médicas que hacen que no sea recomendable que una mujer que tiene síndrome antifosfolípido se embarace. Fundamentalmente se han descrito, ustedes pueden ver ahí las referencias, si hay una trombosis en los últimos 3 meses, sobre todo si es arterial, no se recomienda embarazarse. Si tienen una hipertensión arterial descontrolada hasta que ésta se compense. Y de una manera general, los pacientes que tienen hipertensión pulmonar grave, porque hay un alto riesgo de tener muerte materna. Ustedes saben que frecuentemente con los cambios fisiológicos que se suceden en el embarazo, estas pacientes se van a empeorar de su hipertensión pulmonar e inclusive algunas de ellas pueden llegar a fallecer. Aun con todo, ya hemos tenido por ahí algunas pacientes con estas condiciones cuyo pronóstico es bastante sombrío. Estas serían causas médicas por las cuales una mujer no debería de embarazarse.
Pero cuando hay el deseo expreso de no embarazarse, independientemente del estado marital o no, pues obviamente las recomendaciones acerca de una anticoncepción en una mujer con síndrome antifosfolípido son importantes. Es perfectamente sabido que los estrógenos en general son trombogénicos y que desde luego son de los fármacos que están contraindicados como parte del tratamiento anticonceptivo. Ustedes pueden ver ahí en general de lo que, con lo que se cuenta para una buena anticoncepción. Tenemos el dispositivo intrauterino con progestágenos, también un dispositivo intrauterino de cobre, que son quizá, al menos en la literatura, lo que reportan una mejor tasa de eficacia, como lo vamos a ver más adelante. También pueden ser progestágenos tomados, los métodos de barrera, y desde luego la anticoncepción de emergencia, que aunque no está contraindicada, tampoco es muy recomendable que se use con mucha frecuencia, ya que frecuentemente altera el ciclo menstrual de la paciente y tiene algunos otros efectos secundarios que son indeseables. Ustedes pueden ver en esta tabla, esta es sacada de las recientes guías publicadas del Colegio Americano de Reumatología en este año 2020, en donde habla de que la eficacia y seguridad de varios de los métodos anticonceptivos. Tomar en consideración que realmente las excepciones que se hacen al uso de estos métodos anticonceptivos derivan precisamente de aquellas pacientes que tienen síndrome antifosfolípido o bien los anticuerpos antifosfolípidos positivos, sobre todo en el contexto de mujeres con lupus, o bien otra contraindicación que no es el motivo de la charla, pero en pacientes con enfermedad activa, sobre todo lupus. Ustedes pueden ver que los métodos más efectivos son los dispositivos intrauterinos y también los implantes de progestágenos, aunque pareciera que la información de la que se dispone es limitada. Algunos que tienen una efectividad con una tasa de embarazo pues relativamente aceptable, del 5 al 8%, ahora sí que dependiendo si no caen en ese porcentaje, pues ustedes pueden ver ahí. En el caso de síndrome antifosfolípido, lo que se recomienda son las píldoras de progestágenos. Y bueno, también los métodos menos efectivos, pero que también son muy socorridos, los métodos de barrera, como el diafragma y el condón, que desafortunadamente, como el ultrasonido musculoesquelético, pues es operador dependiente, entonces pues tiene una falta o una menor eficacia en general. Pero en todo caso, aquellos que tienen estrógenos estarían contraindicados en mujeres con síndrome antifosfolípido o con morbilidad asociada a antifosfolípido, que quizás sería una forma más amplia de englobar a este tipo de pacientes. Nuevamente, una diapositiva en donde ustedes pueden ver parte de las guías que, como les menciono, son publicadas este año, en abril. Y esto se refiere acerca del uso o no de anticoncepción en las mujeres. Entonces, si ustedes se fijan, realmente dividen básicamente a las pacientes de dos maneras. Aquellas que son positivas a los anticuerpos antifosfolípidos, los que ustedes conocen, anticoagulante lúpico, anticardiolipina o antibeta o glicoproteína 1, que ahora vamos a hacer algunas consideraciones. Y la propia guía dice que utilices los métodos con progestágenos o los dispositivos intrauterinos. Y desde luego que hay que evitar aquellos anticonceptivos que estén combinados con estrógenos por el alto riesgo de una trombosis. Y bueno, aquí ustedes pueden ver en aquellos pacientes o en aquellas mujeres que tienen prueba negativa de anticuerpos antifosfolípidos las recomendaciones, pero que no voy a tocar en esta sesión. Bien, pero también existe quien quiere pero no puede. De hecho, la infertilidad es un tema importante entre la gente que se dedica a ver biología de la reproducción, entre los ginecólogos, etcétera. Y bueno, ha habido o se ha sugerido que los anticuerpos pueden mediar la infertilidad en algunas porcentaje de mujeres. Recordar que hay una serie de causas, de infecciones, enfermedades tiroideas, etcétera, pero también la autoinmunidad pareciera que puede jugar un papel importante. En el caso muy concreto de los anticuerpos antifosfolípido, hay que decir que la evidencia es insuficiente para poder asociar la presencia de anticuerpos antifosfolípido con infertilidad. Y por ello, en teoría,
nosotros no deberíamos de pedirle anticuerpos antifosfolípidos a mujeres que tengan infertilidad, pero la realidad es otra, porque honestamente cuando una mujer con infertilidad la estudian, desde luego que le piden anticuerpos antinucleares y anticuerpos antifosfolípidos. De tal manera que por ahí pueden tener pacientes que les van a llegar a una valoración que teniendo infertilidad también tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos. Y desde luego aquí, cuando no pueden embarazarse, pues hay que echar mano de alguna técnica de asistencia reproductiva. De una manera general, las mujeres que tienen síndrome antifosfolípido o que se les encontró un anticuerpo antifosfolípido en la sangre, estas técnicas son seguras. Perdón. Entonces, en esta diapositiva les muestro los tipos de técnicas de asistencia reproductiva que hay. Y como ustedes pueden ver, hay aquellas que hacen la estimulación ovárica, sobre todo con antagonistas de GHRH, la presencia de inseminación intrauterina, extracción de ositos, fertilización in vitro, transferencia de embriones, o en menos casos quizá el embarazo subrogado. La recomendación en general para una paciente que tiene síndrome antifosfolípido obstétrico no puede concebir es utilizar heparina a dosis profiláctica. Ya hablaremos un poquito más a lo largo de la charla de la heparina. Y esta se puede combinar o no con aspirina, que pues, en general es bien tolerada, y hay quien dice que con antimaláricos. Si la paciente tiene historia de trombosis, esta debería de utilizar heparina a dosis terapéutica. ¿Cuándo? Cuando se inicia la estimulación ovárica. Y hay que tomar en consideración que muchas veces la estimulación ovárica se puede llevar a cabo con estrógenos, lo cual quizá en el caso del síndrome antifosfolípido no sea lo más recomendable, pero al final de cuentas algunos lo hacen y por supuesto que deben de recibir tratamiento los pacientes para evitar precisamente este riesgo de trombosis. El éxito de cualquiera de estos métodos de reproducción asistida es variable. En las enfermedades reumáticas autoinmunes esto no está completamente caracterizado, pero pues hay algunos datos. De hecho, se piensa que los anticuerpos per se tienen que ver con una disminución en el éxito de la técnica de asistencia reproductiva. Y bueno, esta es una revisión sistemática publicada el año pasado. Ustedes pueden ver varias barras ahí, unas medio azulitas, otras grises y otras en color medio rosa, creo. Y lo que se encontró es que cuando evalúan aquellos estudios que incluyeron pacientes con anticuerpos antifosfolípidos, ellos encontraron que la tasa de éxito es más o menos parecida a no tener los anticuerpos antifosfolípidos, o dicho de otra manera, la tasa de pérdida es más o menos como del 40%. Hay que tomar en consideración que de por sí una técnica de reproducción asistida no es nada despreciable la tasa de falla que tiene. Pero sin embargo, si a la paciente se le da el tratamiento que les mencioné previamente, es muy probable que entre más o menos dentro de ese rango, ¿no? Muy bien. Nuevamente aquí tienen parte de las recomendaciones publicadas del Colegio Americano de Reumatología. Y bueno, independientemente de eso, también de alguna manera las técnicas de reproducción asistida, para poder establecer cuál es la que le van a dar, hay que ver el estatus de los anticuerpos antifosfolípidos, que sin lugar a dudas domina un poco en la decisión de dar X o Y tratamiento. Como ustedes pueden ver, si una mujer tiene los anticuerpos negativos, pues en realidad no hay ningún problema y que se vaya a la técnica de reproducción asistida. Si no además tiene los anticuerpos positivos, como les mencioné, hay que dar heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada durante el procedimiento, como les mencionaba, cuando hay la estimulación ovárica. Si ya tiene anticuerpo antifosfolípido, síndrome de anticuerpos antifosfolípido obstétrico, la conducta es la misma. Y finalmente, si tiene trombosis, solo hay que subir la dosis de la heparina.
En general, eso es lo que domina el tratamiento, como vamos a ver más adelante. Bueno, una cuestión importante en la consejería preconcepcional es la estratificación del riesgo de la paciente. Esto es lo que puede dar de alguna manera el pronóstico durante el embarazo. Ustedes se pueden encontrar con varios escenarios clínicos de algo que, como les mencionaba previamente, pues es la morbilidad asociada a los antifosfolípidos. Ustedes pueden ver básicamente estos 4 escenarios: cuando tienen SAF obstétrico, cuando tienen SAF trombótico, cuando tienen un SAF con características de no criterio, y finalmente algunas ocasiones te puedes encontrar pacientes o portadoras asintomáticas de anticuerpos antifosfolípidos, de lo que hay algún tipo de información. Bien, aquí en esta tabla les muestro es el resultado de un metaanálisis que se fue publicado el año pasado. Ustedes pueden ver ahí básicamente la morbilidad obstétrica asociada o las complicaciones obstétricas asociadas a los antifosfolípidos. Como ustedes pueden observar, es conocido que los anticuerpos antifosfolípidos se asocian a un mayor riesgo de hipertensión inducida del embarazo, de pérdida fetal, pero sobre todo de abortos recurrentes, aquellos sobre todo antes de la 10ª semana de gestación, a trombosis durante el embarazo y el posparto, a parto pretérmino, probablemente relacionado con un mayor riesgo de preeclampsia o lo que llaman de las complicaciones por insuficiencia uteroplacentaria, y también los bebés pues tienen un incremento en el riesgo de mortalidad neonatal y también nacer pequeños, prematuros y tener mayor riesgo de ingresar a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Otro aspecto también a considerar es que otra de las complicaciones que son características pero que medio controversiales es las pérdidas tardías asociadas a los antifosfolípidos. Este es un metaanálisis también publicado el año pasado, en el cual ellos evalúan la relación que existe entre la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y la pérdida fetal tardía. Y lo que encontraron ellos es que básicamente este riesgo, calculado en 5 en este metaanálisis de varios estudios que son de causas y controles y cohortes, ellos encontraron que sobre todo el anticoagulante lúpico es quizá el que más se asocia a este tipo de complicaciones. Y de hecho, como vamos a ver más adelante, es uno de los anticuerpos que más complicaciones durante el embarazo da. Es muy probable que los factores de riesgo sean diferentes dependiendo del escenario clínico que ustedes tengan. Por ejemplo, este es un estudio publicado hace un par de años, ustedes pueden ver ahí, es un estudio multicéntrico de casi 300 embarazos, y ellos los dividen en los escenarios clínicos que precisamente les mostré hace algunas diapositivas. Como ustedes pueden observar, aquellos pacientes que tienen un síndrome antifosfolípido trombótico, pues el haber tenido la trombosis les da una mayor posibilidad de tener una complicación durante el embarazo. Aquellos que tienen obstétrico, que hayan tenido una historia obstétrica adversa, algunos otros anticuerpos y también hipocomplementemia que ha sido descrito, aunque no es consistente. En aquellas pacientes que tienen características no criterio, como les mencionaba, la positividad de anticoagulante lúpico también eleva la posibilidad de mayor complicación. Y finalmente, en aquellas portadoras asintomáticas de anticuerpos antifosfolípidos, en aquellas que tienen triple positividad, que es una cosa que se ha documentado en años recientes, como ser uno de los perfiles de riesgo que vamos a ver un poquito más adelante. En principio de cuentas, si una mujer tiene una historia obstétrica adversa, independientemente de la enfermedad que estemos hablando, tiene mayor riesgo de desarrollar complicaciones durante el embarazo. Y en este caso, como ustedes pueden ver, si una mujer tiene pérdidas recurrentes, o sea, 3 o más, que haya tenido ya complicaciones relacionadas con isquemia útero-placentaria, o sea, la preeclampsia, por ejemplo, o la restricción del crecimiento fetal, también tiene riesgo de desarrollarlo en un nuevo embarazo. Y por supuesto, aquella mujer que tiene trombosis, o sea, que tiene el SAF trombótico, tiene mayor riesgo de desarrollar estas complicaciones obstétricas en embarazos futuros. Respecto a los autoanticuerpos, existe algo que se ha documentado y que se ha clasificado como un perfil de alto o de bajo riesgo.
¿Cuáles entran en el perfil de alto riesgo? Bueno, básicamente son dos escenarios. Uno, que tengan anticoagulante lúpico positivo, y segundo, que tengan la triple positividad. Son a los que tienen un peor pronóstico obstétrico. Y en mujeres con lupus, esto ha sido también documentado, que el anticoagulante lúpico no sea titulaciones altas o muchas diluciones, y que sea un perfil de alto riesgo en pacientes con lupus para complicaciones materno-fetales. Y uno de bajo riesgo, y que de hecho es hasta medio controvertido, aunque hay alguna literatura que aborda, es cuando tienen los anticuerpos, pero no son a títulos altos, aunque estén positivos, probablemente títulos bajos o medios, no tenga las mismas implicaciones, aunque al final de cuentas, como vamos a ver más adelante, es probable que el abordaje que se le dé a estas mujeres sea muy parecido dependiendo de la experiencia de quien está atendiendo al paciente. Este es un estudio francés, es un estudio publicado hace algunos años, hace 3 años, en donde pone en evidencia cómo en su grupo de pacientes con síndrome antifosfolípido obstétrico primario, encuentran que la tasa de nacidos vivos con la triple positividad es menos en comparación con las otras combinaciones, que tienen un riesgo mayor de desarrollar preeclampsia, de que generalmente esta preeclampsia es con datos de severidad, y recuerden que es aquella que se presenta antes de las 34 semanas de gestación, que tienen más probabilidad de tener un retraso en el crecimiento intrauterino y que también tienen una mayor posibilidad de óbito. Estos resultados han sido reproducidos por otros estudios, no los voy a atiborrar de ellos, pero más o menos es en el mismo tenor. Sin embargo, como también les mencionaba previamente, la presencia de anticoagulante lúpico per se es un anticuerpo que de alguna manera se asocia a un mayor riesgo de complicaciones obstétricas. Este es un estudio con un número pequeño de embarazos que, sin embargo, hace un análisis de varios factores que pueden estar asociados a una complicación durante el embarazo. Y como ustedes pueden ver, aunque esté en estos modelos de análisis, la presencia de anticoagulante lúpico pues les da un riesgo de 5 de presentar alguna complicación obstétrica. Y hasta bajito, como ustedes pueden observar, pues la triple positividad también, sin lugar a dudas, da una posibilidad de mayor riesgo de complicaciones. Bien, ¿a qué se asocian este perfil de alto riesgo? Bueno, en general, a eventos trombóticos maternos durante el embarazo. La verdad es que en nuestra experiencia, yo no sé si hay algún efecto de raza, por ahí hay algunos datos que lo sugieren. Nosotros en el hospital creo que vemos poca trombosis materna, probablemente porque no tengamos ese perfil de riesgo de triple positividad. Por supuesto que este perfil de alto riesgo está asociado a mayor tasa de preeclampsia y de eclampsia, a una mayor frecuencia de morbilidad obstétrica independientemente de la que ustedes me digan, también de un mayor riesgo de restricción del crecimiento uterino y por supuesto también a una mayor tasa de parto pretérmino, de tal manera que cuando ustedes identifican a alguien que se quiere embarazar o que ya está embarazada y tiene este perfil de riesgo, pues ustedes pueden más o menos decirle cómo va a estar el asunto, independientemente a veces del tratamiento, porque como vamos a ver más adelante, está lejos de ser el deseado. Otros factores de riesgo adicionales, como les mencionaba, hay algunos estudios que indican que la etnicidad también puede tener cierto impacto. De hecho, por ejemplo, la población caucásica tiene mayor riesgo, por ejemplo, de lupus neonatal, que creo que en México y en general en América Latina no es muy común. Por supuesto que si tiene lupus, pues complica todo, ¿no? O sea, recordar que por sí el lupus eritematoso sistémico se asocia a un alto riesgo de complicaciones materno-fetales, y en la combinación con el síndrome antifosfolípido, pues esto incrementa la posibilidad de mayores efectos adversos durante el embarazo. Como les mencionaba, tiene historia de trombosis y finalmente en algunos datos que no son consistentes en todos los estudios, pero la hipocomplementemia durante el primer trimestre de la enfermedad también se ha visto que se asocia a mayor tasa de complicaciones independientemente de que las mujeres tengan o no lupus. Y ustedes pueden ver ahí las referencias bibliográficas. Bien.
como les mencionaba, alguno de los escenarios es cuando tienen estas pacientes tienen manifestaciones no criterio. Bueno, una de las cosas que se ha visto también es cuando una paciente tiene, ¿qué haces cuando tiene menos de 3 pérdidas recurrentes? De hecho, hay quien dice que desde la primera se debería estudiar. Sin embargo, les muestro este metaanálisis una revisión sistemática y un metaanálisis que es como 19 estudios, publicada este año, en donde ustedes pueden observar que aparentemente no estamos en condiciones de encontrar diferencias, de pedir anticuerpos antifosfolípidos cuando tienen 2 pérdidas gestacionales o cuando tienen 3 pérdidas o más, ¿no? Es probable que entonces, si tiene 2 pérdidas gestacionales, haya que solicitarles desde ya los anticuerpos antifosfolípidos, y si estos son positivos, pues entonces abordar a la paciente como que tiene un síndrome antifosfolípido o algo parecido, o una morbilidad asociada a los anticuerpos antifosfolípidos, y que en consecuencia esto genere un impacto en su tratamiento. Hay que recordar que a veces esto se ve influenciado también pues, por la propia pareja, porque está esa inquietud de que o no se puede embarazar o si se embaraza lo pierde, ¿no? Y finalmente en este lapso de la charla, pues presentarle los datos también de una corte que hay, que es el síndrome antifosfolípido obstétrica, que es obstétrico, que es una corte europea. Ellos incluyen 1000 pacientes, como en el Eurolupus, en el Eurosaf o Eurolupus también. No sé por qué les gusta juntar de a 1000, pero así lo hacen. Y ellos lo comparan con un grupo de pacientes que, como les mencionaba, no cumplen los criterios de clasificación para síndrome antifosfolípido. Como ustedes pueden ver, los escenarios que encuentran es que la mujer tenga los criterios de laboratorio, pero no los clínicos, que tenga los criterios clínicos, pero no los del laboratorio, y luego ahí ponen una cosa medio rara que dice que no tengan criterios clínicos típicos. Podemos incluir aquí mujeres que tengan preeclampsia después de la semana 34 de gestación y que además sus títulos de anticuerpos antifosfolípidos no sean muy altos. Y bueno, la comparación que ellos hacen, o en la comparación que ellos hacen con un número importante de mujeres, es que en general hay algunas diferencias. Como ustedes pueden observar en esta tabla, las mujeres que cumplen los criterios tienen mayor tasa de prematurez. Esto estamos hablando de en el historial. Sin embargo, vean cómo los pacientes que tienen, las mujeres que no cumplen los criterios tienen mayor frecuencia de abortos, pero obviamente en menor cantidad, lo cual suena lógico, ¿no? Sin embargo, aquellas que tienen síndrome antifosfolípido primario pierden más bebés, se les ovitan, hacen preeclampsia antes de la semana 34 de gestación, a comparación con aquellas mujeres que no cumplen los criterios y que hacen preeclampsia después de la semana 34 de gestación. Y bueno, y ustedes ven la combinación de prematurez con esto. Y también ellos encuentran mayores datos de alteraciones a nivel ecográfico de insuficiencia placentaria. Hay que recordar que es una de las cosas que se utilizan para poder hacer un seguimiento y poder predecir que la paciente va a tener alguna alteración a nivel placentario y por supuesto, desarrollar preeclampsia. Entonces, esto es acerca de esta corte europea. Y bueno, nos movemos hacia el cuidado antenatal. Ya que la mujer está embarazada, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bien, en general, los objetivos o lo que se plantea en un cuidado antenatal es estos 4 en general: la vigilancia de la trombosis materna, por supuesto, la prevención de la pérdida fetal, que es uno de los grandes problemas, monitorear a aquellas mujeres que van a hacer preeclampsia y que van a hacer alteraciones del crecimiento fetal. Lo del monitoreo de la preeclampsia creo que queda en eso, porque creo que contundentemente no se ha podido reducir la frecuencia. Y en teoría esto debería ser atendido por un equipo multidisciplinario que incluyera, pues, por lo menos ginecobstetra, neonatólogo, reumatólogo, en algunas ocasiones hematólogo, pero si no, todo aquel interesado en este tipo de pacientes.
Eh, el primer escenario que vamos a ver es el de aquellas mujeres que son portadoras asintomáticas, que como les mencionaba previamente, pues no se recomienda buscar, pero es una realidad que ya llegan a la consulta, al menos me ha tocado algunos casos, que la mujer no tiene historia de complicaciones obstétricas, pero trae su perfil de antifosfolípidos, que habitualmente entenderán que no es a títulos altos, pero que finalmente eso el obstetra le genera un problema, ¿no? Y por supuesto que aquí se da la situación de que si aquellas pacientes o aquellas mujeres que son portadoras requieren o no tratamiento en ausencia de complicaciones obstétricas, que aquí básicamente es lo que dominaría la decisión. Este es no hay, la información no es tan vasta, pero este es una revisión sistemática que publicaron hace ya 5 años, en donde a las mujeres que tenían anticuerpos antifosfolípidos positivos le dieron eh, tromboprofilaxis o profilaxis con aspirina a dosis bajas, y para poder evaluar si aquellas mujeres que la recibían tenían más o menos complicaciones o si evitaban esas complicaciones. Y la verdad de las cosas es que en los estudios que ustedes pueden ver ahí en este gráfico de árbol, tanto en los ensayos clínicos como en los estudios de corte retrospectivo, pues realmente no encuentran una diferencia estadísticamente significativa entre dar o no dar eh, tratamiento primario o de profilaxis primaria para evitar el riesgo de complicaciones. Ellos no encuentran una diferencia y por lo tanto, pues en realidad, honestamente, no hay motivo para recomendar tratarse a estas pacientes, que por otro lado sigue siendo un hallazgo. En las próximas 3 diapositivas les voy a poner las bases del tratamiento. La verdad es que no hay mucho misterio en el tratamiento. O sea, es aspirina, heparina o la combinación de ambas, lo que está, como dicen, el standard of care de estas pacientes. Esto es la recomendación de unas guías que tuvimos la posibilidad de publicar hace 5 años y que, como ustedes van a ver más adelante, realmente no ha cambiado mucho el escenario. En aquellas mujeres que tienen pérdidas recurrentes del embarazo, pues se recomienda la dosis de aspirina, dosis bajas, de 80 a 100 miligramos por día, y la adición de heparina o no fraccionada o heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Hay quien dice que en aquellas que no han recibido tratamiento, algunas pacientes pudieran beneficiarse solamente con el uso de aspirina. Sin embargo, estamos hablando de evidencia que ya es algo anacrónica y bueno, pues la verdad de las cosas que aunque hay algunos reportes en la literatura, creo que no tendría un lugar así como que muy importante. Luego, el otro escenario es cuando ustedes tienen pérdidas gestacionales tardías, o sea, cuando hay óbitos o cuando hay parto pretérmino. Y también lo mismo, es la combinación de aspirina a dosis bajas más heparina de bajo peso molecular. Y como ustedes saben, hay que iniciar la aspirina antes de la concepción y la heparina pues tan pronto se confirme el embarazo. Y finalmente el otro escenario es cuando aquellas mujeres ya tienen trombosis o tienen historia de trombosis, y estamos hablando de las pacientes que tienen síndrome antifosfolípido trombótico. En general, en los ensayos clínicos, estas mujeres han salido de los mismos y entonces sistemáticamente las excluyen, de tal manera que a veces uno tiene una información un poquito sesgada. Y nuevamente la recomendación es dar aspirina más heparina. Sin embargo, hay que tomar en consideración aquí que la heparina sí debe de ser a una dosis terapéutica, a una dosis completa. Ustedes pueden utilizar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. De hecho, es curioso, pero la evidencia deriva de una serie de estudios que no son nuevos, sobre todo, básicamente son de los 90s, y aunque tienen alguna deficiencia metodológica, porque luego no siempre cumplían los criterios y mezclaban a algún grupo de pacientes, etcétera, la realidad es de lo que se tiene una evidencia más contundente y esto no se ha modificado en los últimos años.
Hay algunas cosas nuevas que ahorita les voy a plantear que quizá inclusive ni siquiera sean tan nuevas, pero que no son, al final de cuentas, un tratamiento estándar para las pacientes que tienen esta patología. Por cierto, como ustedes saben, la heparina de bajo peso molecular, pues se recomienda porque es más fácil su manejo, aunque es más cara, es uno de los problemas, pero igual la heparina no fraccionada funciona. De hecho, cuando yo era residente hace muchísimos años, tratábamos a las pacientes con heparina no fraccionada, ¿no? 5,000 unidades subcutáneas cada 12 horas, aunque pues, era una friega para la pobre paciente, pero como le decían, como nos decían, salían bonitos con la heparina los chamacos. Aquí nuevamente parte de las guías del Colegio Americano de Reumatología, recientemente publicadas. Como ustedes pueden ver, el tratamiento es básicamente el mismo, con otra metodología, con más años, con algunos otros estudios, y con colorcitos, pero ustedes pueden ver que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, aspirina a dosis bajas, más heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas, y si tiene trombótico, a dosis terapéuticas, punto. Lo demás es una recomendación como el uso de antimaláricos, que vamos a ver unas diapos más adelante. Y bueno, aparentemente la inmunoglobulina pues no tiene un lugar así muy preponderante. Hay información vieja, de hecho hay información que dice que darles inmunoglobulina es lo mismo. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de los esteroides en diapositivas subsecuentes. Este es un metaanálisis de Cochrane, publicado este año. Es un metaanálisis largo, como ya saben, los metaanálisis Cochrane son como de 200 hojas, pero es lo que evalúan es básicamente el uso de aspirina y heparina o ambos para mejorar los resultados en pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos positivos y pérdidas recurrentes de la gestación. El mensaje básicamente es que es mejor darles heparina en comparación con aspirina y es mejor dárselas combinadas. O sea, de una manera más elegante y más metodológicamente más adecuada, pero la conclusión sigue siendo la misma. Hay que darles heparina y hay que darles aspirina a estas pacientes de primera intención. Bueno, aquí está la base de por qué se dan estos medicamentos. Hay que recordar que la aspirina, que es un salicilato, pues inhibe o bloquea ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Eso es muy conocido y de eso deriva sus efectos antitrombóticos. Hay que recordar que en SAF no todo es trombosis, y menos en lo obstétrico, y aunque no toque nada de la fisiopatología, pues les quiero mencionar de manera indirecta aquí que probablemente la aspirina a dosis bajas haga que cuando se inhiben de manera irreversible estas enzimas, se pueda derivar a la vía de las lipoxinas. ¿Por qué es importante eso? Bueno, las lipoxinas o el aumento en la síntesis de las lipoxinas, al menos a nivel teórico, se puede asociar con algunas situaciones de potencia antiinflamatoria y también de efectos inmunomoduladores, los cuales de alguna manera pueden ser importantes en los estadios iniciales de una mujer embarazada. Hay que recordar que esto es muy complejo a nivel del trofoblasto y sincicio trofoblasto, y por eso es otra de los motivos por los cuales la heparina durante el embarazo es más que un anticoagulante. Como ustedes pueden observar en esta diapositiva muy esquemática, existen múltiples mecanismos de acción de la heparina descritos a nivel experimental e in vivo también. Y como ustedes pueden ver, la heparina puede mejorar esta invasión del trofoblasto durante la placentación más temprana. Y esto también ayuda al proceso de remodelado de las arterias espirales. Esto es importante porque pareciera que esto es clave en dos cosas. Una, en la pérdida gestacional inicial, y segundo, en predecir o en generar las bases para que las pacientes tengan complicaciones uteroplacentarias, básicamente la preeclampsia, que quizá sea de lo más estudiado. También la heparina puede ayudar a prevenir la apoptosis prematura del trofoblasto, lo cual, por supuesto, puede ser un efecto muy benéfico en mujeres que pierden al producto
de manera muy inicial. Algunos otros mecanismos potenciales de la heparina los ven ustedes aquí. Como ustedes pueden ver, la heparina puede tener efectos proangiogénicos, lo cual es muy bueno también porque tiene que ver con la disminución del riesgo de preeclampsia, también de algunos aumento en la producción del ácido nítrico, lo cual genera vasodilatación. Y finalmente también tiene efectos antiinflamatorios interesantes, sobre todo porque parece que puede suprimir la inflamación mediada por complemento. Hay que recordar que pareciera que el complemento también es clave en la pérdida gestacional temprana en mujeres que tienen síndrome antifosfolípido, de tal manera que juntos o tomados de todos estos datos, pues funciona tanto la heparina como la aspirina y sobre todo una combinación de ellos. De hecho, esto es una tabla también de un artículo que les presenté hace un ratito del Eurosafo, que lo que quiero destacar aquí es que a pesar de que las pacientes no cumplen estos criterios de clasificación, las tratan prácticamente igual. Quizá una de las diferencias solamente sea aquí que hay una mayor frecuencia de aspirina a dosis bajas en aquellas que son de no criterio, lo cual suena más o menos lógico. Sin embargo, vale la pena mencionar que independientemente de esto, tienen la misma, prácticamente la misma tasa de nacidos vivos, que es de 85 en el grupo CONSAF, en comparación con el 89 de los no criterios. De tal manera que pareciera que el mensaje es, y yo lo he dicho en alguna otra ocasión, pues hay que tratarlas finalmente, ¿no? ¿Qué pasa con otras complicaciones y con la enfermedad refractaria? Bueno, estas son las opciones. La primera es muy intuitiva. La mujer que tiene una heparina a dosis profiláctica, pues súbesela en el próximo embarazo, ¿no? También los antimaláricos parece que tienen un papel. Ahorita vamos a ver algunos datos. La prednisona a dosis bajas, que mucha gente no le gusta utilizar la prednisona durante el embarazo por un aumento en el riesgo de complicaciones. Como les mencionaba, la gamma globulina y la plasmaféresis, que yo creo que raramente utilizamos. Y finalmente algunos datos acerca de las estatinas en el embarazo. Bueno, como ustedes pueden ver en este metaanálisis publicado en Lancet hace algunos años, la heparina de bajo peso molecular no disminuye el riesgo de complicaciones del embarazo mediadas vía placentaria o por insuficiencia uteroplacentaria. Ustedes pueden ver ahí que la diferencia absoluta es de más o menos el 8% y esto no fue estadísticamente significativa. De hecho, esto viene a confirmar algo que se sabe, que salvo la mejoría en la tasa de nacidos vivos, las demás complicaciones, la verdad es que estamos muy lejos de bajar en número o en frecuencia, ¿no? Este es un estudio publicado por italianos, hay mucha bibliografía de italianos, por cierto, publicado este año. Es un estudio interesante, es un estudio de corte. Ellos hacen dos grupos, uno de ellos en donde le dan el standard of care de heparina más aspirina, dosis profilácticas, y otra en donde ellos evalúan aquellas pacientes que le suben la dosis de acuerdo al peso o ante la posibilidad de alguna complicación obstétrica. Y como ustedes pueden ver, haciendo este abordaje, entre comillas, de la heparina un poco más agresivo, utilizando una dosis más alta, pues ellos encuentran una tasa de nacidos vivos muy frecuente. Como quiera que sea, a pesar de esto, no dejan de tener más complicaciones maternas esas pacientes del grupo 2 que tienen o que incluyeron con una mayor cantidad de historia de complicaciones. Esto es con aquellas mujeres que tienen un historial de riesgo para desarrollar complicaciones en un embarazo futuro. La frecuencia de complicaciones fetales también fue mayor. Nacen más, a una menor edad gestacional en comparación con el otro grupo. Y bueno, los antimálicos tienen múltiples efectos benéficos descritos en el embarazo. Y uno de ellos, y que es una información que ya viene dándose, es la posibilidad de disminuir el riesgo de preeclampsia. Hay que recordar que la preeclampsia es una complicación
vista en las mujeres con enfermedades reumáticas quizá más frecuente que en aquellas que no, aunque hay otros factores de riesgo que nosotros no estudiamos, no somos obstetras. Aquí les muestro, bueno, en el caso del lupus, esta es la experiencia que publicamos este año de la corte que tenemos ahí en el hospital, en donde analizamos casi 280 embarazos que pasaron de las 20 semanas de gestación y evaluamos los factores asociados a preeclampsia y encontramos que cuando la mujer está tomando antimaláricos durante el embarazo, pues se disminuye este riesgo que ustedes pueden ver ahí que es de 0.2. Esto en pacientes con lupus. Y en SAF hay la información disponible de muchos estudios retrospectivos, como ustedes pueden ver en esta tabla de una revisión que no le puse la referencia, pero que fue publicada hace un par de años, y que bueno, la información deriva en gran medida de estos estudios de naturaleza retrospectiva, del uso de la hidroxicloroquina. Básicamente nosotros en el IMSS no tenemos más que cloroquina y es lo que les damos básicamente, pero hay que recordar que la cloroquina y la hidroxicloroquina tienen una eficacia muy parecida. Este es un estudio publicado hace un par de años, nuevamente también de italianos. Ellos evalúan el papel de otras terapias no convencionales que se agregan precisamente al tratamiento con aspirina y heparina. Y como ustedes pueden ver, las pacientes que utilizan hidroxicloroquina tienen una edad, o los productos tienen una edad al desenlace fetal más grande, en comparación, duran más sus embarazos. En general son de un mejor peso y se asocia a menos complicaciones neonatales. Eso es importante porque al final de cuentas, si ustedes adicionan hidroxicloroquina, pudiera ser una conducta que no tendría mayor problema, es bien tolerada, tiene un buen perfil de seguridad y probablemente mejorarían el porcentaje de desenlaces fetales que al final de cuentas ellos se encuentran sobre todo con aquellas mujeres que utilizaron 400 miligramos al día, 200 miligramos cada 12 horas. Ya saben que la hidroxicloroquina también se puede calcular por peso. Y para contestar estas preguntas conozco por lo menos 3 estudios que están en marcha, publicados, que fueron lanzados entre 2017 y 2018. Como ustedes pueden ver ahí, el estudio Hibiscus, el Hipatia y el Barbecue, que lo que intentan es ver cuál es el papel o el impacto de los antimaláricos sobre estos desenlaces obstétricos adversos en mujeres que tienen ya sea el síndrome trombótico o el obstétrico o que solamente están asociados a antifosfolípidos, y los reportes ahí no han sido publicados. Algunas palabras de la pravastatina. Como ustedes saben, las estatinas tienen mecanismos de acción muy diversos, son pleiotrópicas. Hay alguna información acerca del uso con pravastatina. Ustedes pueden ver ahí en la figurita el motivo por el cual la pravastatina pudiera ser interesante para mejorar complicaciones uteroplacentarias, porque también ayuda a la angiogénesis, como estábamos viendo. También incrementa el óxido nítrico a nivel endotelial, disminuye la producción de radicales libres que son dañinos, mejora la cuestión de la sobrevida celular y además puede mejorar este perfil TH1, TH2 que puede verse alterado en aquellas mujeres embarazadas. Y para muestra, porque no hay muchos estudios, aquí les muestro uno observacional de 2 grupos. Uno le dieron aspirina heparina y el otro le agregaron pravastatina. Curiosamente, la pravastatina no se las dieron desde el principio. Ha habido cierto temor de que las estatinas sean teratogénicas. Sin embargo, estudios recientes muestran que parece ser que no. Sin embargo, ellos utilizaron la pravastatina una vez que la presión de la paciente, la TA, iba elevando, ¿no? Y ellos encontraron básicamente que todas las pacientes que no utilizaron pravastatina tuvieron bebés prematuros en comparación con aquellos que solamente fueron la mitad con el uso de la pravastatina, 20 miligramos al día. Ustedes pueden ver esta tabla que está, en esta figura que está un poco enredada. Ustedes pueden ver más o menos en verde a qué momento con la flechita gris les iniciaron la pravastatina, y esto ayudó porque ellos hicieron un método para evaluar
el flujo útero-placentario y la resistencia, entonces cayó la resistencia con la pravastatina, y como ustedes pueden ver aquí abajo hacia la derecha, pues no hubo ningún nacido antes de las 34 semanas de gestación, que ya yo creo que de la 36 en adelante, aunque de la 36 es prematura, todavía tienen un muchísimo mejor pronóstico fetal. De tal manera que pues hay que tomar en consideración que la pravastatina pudiera ser una opción, no contemplada en las guías porque la evidencia no es contundente. Sin embargo, en las revisiones narrativas del síndrome antifosfolípido obstétrico es una de las opciones que ellos dan para considerar. Y finalmente la prednisona, la verdad es que muchos podemos dar prednisona durante el embarazo, es bastante segura, sobre todo a unas dosis bajas. En este caso muy concreto de pérdida gestacional por síndrome antifosfolípido, la evidencia es limitada. La verdad es que hay algunos estudios viejos. Yo recuerdo inclusive uno del doctor Luis Javier Jara, en donde cuando estaba en su estancia en Nueva Orleans, publicó un artículo en donde se le daban dosis bajas y aquellas que tenían pérdida gestacional les iba muy bien. La verdad es que le tienen mucho temor, que si la diabetes, que si la hipertensión, que si la preeclampsia, etcétera, y entonces no es muy recomendado y además la evidencia tampoco es muy contundente, pero al final de cuentas es una opción. De hecho, los obstetras la utilizan mucho cuando hay infertilidad y van a hacer y que tienen algún anticuerpo positivo, les dan dosis bajas de prednisona cuando van a hacer la inducción ovárica o la estimulación ovárica y luego la técnica de asistencia. Es una conducta que yo he visto relativamente frecuente. Finalmente, ya casi para terminar, pues parto cesárea, bien, en general, médicamente se preferiría el parto porque tiene menos riesgos de trombosis, porque es mejor para el bebé y porque la mujer se recupera más pronto. Y las indicaciones para cesárea deberían de ser las habituales. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hay una tendencia a hacer un mayor número de cesáreas, pero no por una indicación médica, sino por otro tipo de factores que atienden más a la comodidad de la paciente y del propio obstetra. De hecho, en el grupo de pacientes que tenemos con lupus, el 80% nace en vía cesárea, y uno de los revisores me pregunta, ¿y por qué tantas? Pues la verdad es que sí está documentado que hay un incremento en las cesáreas y probablemente también hay una situación de que operan a la paciente antes de que ocurra algo, porque digo, ahí les encargo que si es una paciente que tiene un bebé que ya prácticamente es de término, pero pues que quiere parto y se le ovita, ¿no? Imagínate, si es el primero y ya ha perdido 3, pues es un poquito complicado. Y bueno, ¿qué pasa después del embarazo? Ya casi para terminar. Sí, bueno, creo que se oye ahí algún ruido, no sé. Si pueden cerrar un poquito el micrófono, gracias. Finalmente, en el caso del posparto, en aquellas mujeres que tienen síndrome antifosfolípido obstétrico o trombótico, sobre todo aquellas que tienen trombosis, se prefiere la administración posparto de heparina de bajo peso molecular de 6 a 12 semanas. Esto es con la idea de que ustedes saben que en el posparto también es altamente trombogénico y la probabilidad de desarrollar una trombosis pues es importante. Y se recomienda que en aquellas mujeres que tienen el síndrome antifosfolípido trombótico, pues reinicien la warfarina tan pronto sea posible. Finalmente la warfarina o los cumarínicos son compatibles con la lactancia. Una de las inquietudes de las mamás es cómo le va a ir al bebé. Bueno, el pronóstico del recién nacido en general es en el posparto, pues es bueno. El SAF neonatal es tremendamente raro. Hay que recordar que algunos anticuerpos antifosfolípidos pueden ser transferidos vía transplacentaria. Recuerden que la mayoría son IgG. Sin embargo, dado el subtipo, es muy probable que no sean trombogénicos, de tal manera que son infrecuentes las trombosis en el recién nacido. Es infrecuente que tengan SAF neonatal y que el EBC, curioso, es de lo más común. Sin embargo, este grupo de recién nacidos que se trombosan probablemente no se vuelvan a retrombosar porque pues, son condicionados por estos anticuerpos pasados de manera pasiva, o transferidos de manera pasiva de la mamá al producto.
El SAF neonatal de novo, que no está en la esfera de esto, es cuando un recién nacido que no tiene los anticuerpos desarrolla la enfermedad después. También esto es muy raro. Y bueno, creo que por ahí van a tener una sesión o ya la tuvieron de SAF pediátrico. Se ha visto que en algunos casos existen trastornos del aprendizaje en aquellos recién nacidos de madres con SAF, se encuentra hasta en el 28% de los casos y algunos trastornos relacionados con el espectro del autismo en el 8%. Sin embargo, esto no es completamente claro. Algunos de ellos tienen alteraciones de la conducta, pero yo creo que ahorita todos los chamacos tienen lo mismo. Entonces, quién sabe si están relacionados con los anticuerpos. Realmente tienen un neurodesarrollo en general bastante satisfactorio y no hay por qué temer. Finalmente, en el caso del pronóstico materno, considerar que un riesgo que tiene la mujer con síndrome antifosfolípido obstétrico es de desarrollar trombosis en el futuro. Este es un estudio publicado ya hace algunos años, hace 8 años, en donde es un grupo europeo también, me parece que es francés, en donde estudian la incidencia a 10 años de trombosis en aquellas mujeres que habían estudiado con SAF primario, con pérdidas recurrentes de la gestación, y ellos dividen en 3 grupos, aquellas que tienen anticuerpos antifosfolípidos, aquellas que tienen otro tipo de trombofilia y aquellas mujeres negativas a cualquier estudio. Y como ustedes pueden observar, la sobrevida libre de trombosis es menor con aquellas mujeres que tienen anticuerpos antifosfolípidos, lo que llamaría a pensar que nosotros podemos o deberíamos de utilizar alguna tromboprofilaxis primaria que, como ustedes saben, no se ha podido, digamos que sustentar el hecho que en alguna persona que tiene síndrome que tiene anticuerpos evite una trombosis en el futuro, de tal manera que la información para tomar esa decisión es insuficiente, pero sí tienen más riesgo de desarrollar una trombosis. Y finalmente, un estudio que salió en este año del mismo grupo, de la misma corte, de que son más de 1,500 mujeres, pues la verdad es que encuentran un mayor riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de los 17 años de seguimiento que tienen de su corte. Esto es una información pues relativamente nueva, no hay que recordar que el síndrome antifosfolípido trombótico en algunos se relaciona con cáncer, esto no es muy claro, o al menos yo no conozco que sea tan claro, pero en estas mujeres sí incrementan el riesgo. La gran mayoría de las pacientes con CA de mama, como era, digamos que más o menos de esperarse. Y creo que con esa termino y bueno, les agradezco mucho su atención y no sé si tengan alguna pregunta, comentario o queja. Muchas gracias. Al contrario, doctor Saavedra, gracias a usted por la presentación. Y vamos a pasar al bloque de preguntas. Sí, la primera es una aclaración. El doctor Silveira dice que el artículo que mencionó el doctor Miguel es de él y que se publica en el American Journal of Medicine. Y que obviamente el doctor Jara participó. Bueno, insistió en que se aclarara esto. La siguiente pregunta. Tiene toda la razón. Luis Silveira es el primer autor y Jara está dentro del bloque. Perdón, Luis. Bueno, Muchas gracias. aclarado esto, seguimos a las preguntas. Luis Castro dice, gracias doctor. ¿Qué sugiere en relación al tratamiento obstétrico con trombocitopenia de menos de 30,000? Ok. Bueno, obviamente la trombocitopenia en SAF en general no es un problema tan serio. Sin embargo, de vez en cuando tenemos pacientes con menos de 30,000 plaquetas. En general, los hematólogos dicen que con menos de 20,000 es considerada una trombocitopenia grave. Yo creo que en este contexto las pacientes sí deberían de recibir esteroides. Es cierto que la trombocitopenia con SAF, en pacientes con SAF, al menos en las no embarazadas, se tratan como si tuvieran lupus. Que la respuesta sea distinta es otro boleto, pero efectivamente yo creo que esa paciente debería de ser tratada con una dosis más alta de esteroides por ese problema. Hay que recordar que la trombocitopenia puede generar o asociarse también a otras complicaciones del embarazo como la propia preeclampsia. Y si le siguen bajando las plaquetas, pues obviamente va a tener mayor complicaciones ya luego en el parto o en la cesárea. Así que yo recomendaría el uso de esteroides. Ok.
La siguiente es un comentario, me parece. Dice, el estudio EuroAPS, los resultados del análisis patológico de las placentas de pacientes con SAF, los hallazgos de infartos y trombosis fue de 40%. Sin embargo, hubo cambios inflamatorios en 30%. Dice, estas pacientes, además de tratamiento antitrombótico, deben agregarse otro tratamiento. ¿Cuál es su recomendación? Definitivamente que tiene la razón. Eh, el tratamiento sigue siendo, el tratamiento sigue siendo aspirina, heparina, independientemente del hallazgo histopatológico de las placentas. Es algo conocido que los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido, muchas no tienen trombosis y tienen un componente inflamatorio, que de hecho ese componente inflamatorio es muy, muy inicial. Nosotros no bueno, yo no hablé de fisiopatología porque salí un poco de la esfera de la sesión, pero evidentemente que se han encontrado mecanismos que tienen que ser mediados por la inflamación y de pérdida gestacional. Es por eso que algunos desde el punto de vista teórico dicen que el esteroide debería de ayudar. Sin embargo, esto no se ha demostrado de manera contundente. Ahora, ¿por qué no agregar otra cosa aparte de heparina y aspirina? Yo creo que es por los mecanismos de acción de este par de drogas, porque influyen directamente sobre la inflamación, sobre todo la heparina, como les mencionaba yo en la exposición. Definitivamente que la heparina tiene efectos más allá de ser un antitrombótico. Entonces, por eso es que no se recomienda el uso adicional de aspirina, perdón, de esteroides. La gamma globulina, que también tiene efectos de este tipo, la verdad de las cosas es que pareciera que en los estudios solamente la utilizas en enfermedad refractaria y pues la mejoría es, al menos en un estudio que yo conozco, no muy importante, bueno, sí es importante, pero muy parecido al grupo control. Bueno, la siguiente pregunta es de JC. Dice, buenas noches. Primero que nada agradezco su ponencia y si pudiera compartirnos su opinión al respecto del protocolo que usan preconcepcionalmente en su institución, hidroxicloroquina o cloroquina en pacientes con lupus. ¿Qué perspectiva espera usted ver en los ECA que se están llevando a cabo? Hibiscus, barbecue e hipatia. ¿Lo incluiría con un cierto nivel de evidencia para la próxima publicación o recomendaciones? Sí, como les mencionaba, los antimaláricos se les ha demostrado algunos efectos benéficos en estudios retrospectivos y recientemente en algunos estudios prospectivos respecto a complicaciones relacionadas al embarazo. En el caso del lupus, disminuyen la tasa de recaída, al menos eso es lo que está publicado. Los datos de nosotros no son tan contundentes al respecto, pero bueno, eso no importa. Finalmente está la evidencia publicada. También parece ser que disminuye el riesgo de preeclampsia, al menos es hallazgos un poquito más recientes. En el caso de síndrome de tifosfolípido, esto no es muy contundente, aunque hay algunos estudios que indican también que mejora la tasa de nacidos vivos, de tal manera que uno lo que espera encontrar en estos estudios que les mencionaba es precisamente esa mejoría en los desenlaces materno-fetales. Hay que tomar en consideración que los antimaláricos en general son bastante bien tolerados y como saben son permitidos durante el embarazo. En el caso de nosotros, la experiencia que tenemos con síndrome antifosfolípido es más limitada que con lupus y hasta donde yo recuerdo habrá muy poquita, una o dos pacientes que se les haya recomendado antimalárico como parte de su tratamiento para el síndrome antifosfolípido. Recordar que esta recopilación de información la tenemos más o menos de hace unos 10 años, en donde no se conocía mucho de que los antimaláricos pudieran servir. En el caso de lupus, por supuesto que son medicamentos que se deben de continuar durante la gestación porque tienen, como les mencionaba, diversos efectos benéficos sobre el desenlace materno-fetal. Muy bien. La última pregunta de Tatiana García. En una paciente embarazada portadora asintomática, triple positivo, una sola cuantificación, con antecedente de pérdidas fetales, nunca antes estudiada por SAF, ¿se recomienda inicio de terapia? Está buena tu pregunta. En teoría, en una mujer asintomática,
no debería de haberse hecho esos anticuerpos, pero como les mencionaba, luego de repente los hacen. Y no hay una evidencia suficiente, al menos desde el punto de vista metodológico, para justificar el uso de medicamentos si no tiene morbilidad obstétrica. Ahora, esa paciente que dices que tiene antecedente de pérdida fetales y que nunca había sido estudiada, definitivamente que debe de ser tratada. En ese caso, ya no sería una portadora asintomática porque ya tiene morbilidad obstétrica. Entonces, definitivamente que ahí está indicado darle. Como les mencioné a lo largo de la presentación, la triple positividad es la de más riesgo y entonces en consecuencia es la que tiene mayor probabilidad, junto con la que solo tiene anticoagulante lúpico, para desarrollar complicaciones. Yo sí le iniciaba aspirina y heparina dosis profilácticas porque entiendo que una mujer así nunca había estado expuesta al tratamiento. Muy bien. Pues les encargamos contestar la encuesta. Está el código QR en pantalla. No nos queda más que agradecerle al doctor Miguel Ángel Saavedra la excelente presentación que tuvo con nosotros y agradecerles a todos su participación. Buenas noches y muchas gracias, doctor Saavedra. Gracias a ustedes, un abrazo. Buenas noches, Miguel, muchas gracias. Ándale, Moni, bye. Bye. Adiós, Miguel, bye. Adiós, cuídense. Luego. Ya no anden haciendo tanta travesura. Ah, caray, Miguelito. en algo me perdí. Ah, caray. Ah, caray. Un gusto. Que Igualmente. tengan buena noche. Saludos. Igualmente, gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Luego. Bye.